Y esa fue la lección del día martes. ¿Algún comentario? ¿Te pasa? Ponle fin a esos silencios incómodos e inscríbete en el entrenamiento para maestros didácticos. Aprende técnicas creativas, herramientas didácticas y secretos para transformar tu escuela sabática. Escanea el código QR o ingresa a escuelasabaticalike.com y conviértete en todo un maestro like. Francisco, Juliana y sus padres llegaron felices a un restaurante a comer donas. Mientras veían el menú, notaron algo curioso en la mesa de al lado. Un padre llevaba 2 donas a uno de sus hijos, mientras el otro niño, al ver que su hermano tenía 2 donas, rompía en llanto. Francisco y Juliana fruncieron el ceño. ¡Eso es injusto! ¿Por qué le da 2 a uno y al otro nada? Papá, sospechando que había algo más en la historia, observó con atención. Cuando la otra familia terminó y se disponía a irse, se acercó al padre de los niños y le preguntó: Disculpe, pero noté algo y tengo curiosidad. ¿Por qué le dio 2 donas solo a uno de sus hijos? Al regresar a la mesa, explicó lo que había descubierto. El padre había comprado 1 dona para cada hijo, pero mientras uno de ellos fue al baño, el hermano se comió la dona de su hermano sin que nadie lo viera. El enojo del padre no era por maldad, sino porque quería enseñarle una lección. Al darle 2 donas al que no había cometido la falta, el padre estaba mostrando justicia, aunque desde afuera parecía algo diferente. ¿Saben que algo parecido pasa con la ira de Dios? Desde nuestra visión limitada, la ira de Dios puede ser algo difícil de entender. Pero cuando descubrimos la historia completa, entendemos que la ira de Dios surge directamente de su amor. Escuela Sabática Like presenta la serie El amor de Dios y su justicia. Lección 5. La ira del amor divino. Si hiciéramos una encuesta titulada El amor de Dios versus la ira de Dios, preguntándole a la gente cuál de esas 2 expresiones bíblicas de Dios le gusta más, indudablemente el amor de Dios ganaría por amplio margen. Pero lo cierto es que ese versus no aplica en este caso. Ese versus parte de la idea humana de que el amor y la ira son 2 cosas opuestas. Error. El Dios de amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Para algunos, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero el mismo Jesús expresó una profunda ira contra el mal, y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la justa ira de Dios contra la injusticia. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia sobre la ira del amor divino? En primer lugar, que la ira de Dios no es arbitraria. ¿Han visto alguna vez a un árbitro de fútbol sacar una tarjeta roja y a los jugadores de un equipo celebrando mientras los del otro equipo reclaman lo que les parece una injusticia? Sí, mi hermano siempre dice que los árbitros son injustos. Y a veces lo son. Parece que no ven las faltas del otro equipo. Bueno, el árbitro, salvo algunas excepciones, no saca la tarjeta roja porque está de mal humor o porque no le gusta a un jugador. En ese caso sería un árbitro arbitrario. Él saca la tarjeta roja porque hay reglas claras y porque su deber es proteger a todos los jugadores. Bueno, Dios no es un juez de fútbol, es el juez del universo. Su justicia nunca es arbitraria y, por supuesto, su ira tampoco lo es. Dios no se enoja por capricho. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, ¿lo hizo por un enojo arbitrario? No, lo hizo porque Faraón se negaba a liberar al pueblo de Israel que sufría por la esclavitud. Cuando Dios permitió que Nabucodonosor llevara cautivos a los judíos a Babilonia, ¿lo hizo por una ira arbitraria? No. Segundo de Crónicas 36:16 dice que menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y como decíamos, esto no lo vemos solo en el Antiguo Testamento.
cuando Jesús volcó las mesas del templo, ¿lo hizo por un enojo arbitrario? No, lo hizo porque habían convertido el templo en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Marcos dice que se enojó cuando los discípulos impedían que le llevaran a los niños y que cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, los miró con enojo, apenado por la dureza de sus corazones, y procedió a curar al hombre. ¿Lo notan? Jesús se enojaba, pero no como nosotros. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si lo pensamos bien, la ira de Dios no es contra las personas, sino contra el pecado, porque el pecado le hace daño tanto al que comete el pecado como al que sufre las consecuencias del pecado. En segundo lugar, que es lento para la ira. Si el tiempo que tardas en enojarte fuera proporcional al largo de tu nariz, ¿qué tan narigudo serías? Yo tardo en enojarme, así que tendría una nariz larga. Yo la tendría un poco más cortita. Bueno, curiosamente la frase hebrea traducida como tardo para enojarse o longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de esta representaba el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo buscan transmitir la idea de que es paciente y lento para irarse. Dios mismo se presentó así ante Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Dios sí que fue tardo en enojarse con los israelitas. El Salmo 78 muestra lo que algunos eruditos llaman el ciclo de la rebelión. El pueblo se rebelaba contra Dios, llegando a veces a hacer cosas tan atroces como el sacrificio de niños. Dios, en su enojo, apartaba la protección que tenía sobre ellos. El pueblo era oprimido por sus enemigos. Ellos clamaban a Dios por liberación. Dios apartaba su ira y los liberaba, y entonces el pueblo volvía a rebelarse contra Dios. ¿Saben cuántas veces ocurre eso en el Antiguo Testamento? Muchas, y no importa lo que ellos hicieran. Siempre que buscaban a Dios de corazón, el Señor apartaba su ira. De hecho, Dios es tan lento para la ira que era algo que le molestaba al profeta Jonás. Dios lo envió a pregonar sus juicios contra la gran ciudad de Nínive. Jonás intentó huir a Tarsis. Dios no lo dejó. Su desobediencia lo condujo a ser arrojado al mar, tragado por un pez y vomitado en tierra. Finalmente, Jonás fue a Nínive a predicarle a los ninivitas que Dios los destruiría en 40 días. Pero los ninivitas se arrepintieron, clamaron a Dios y se convirtieron. ¿Qué hizo Dios? Apartó su ira y los perdonó. ¿Cómo reaccionó Jonás? Le reclamó a Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Lo notan? Dios es de nariz larga, es paciente porque su deseo no es destruirnos, sino salvarnos. Y en tercer lugar, que un día no habrá más necesidad de la ira de Dios. ¿Han pensado en cosas que solo existen porque dependen de otra? Sí, como la sombra. No hay sombra si no hay luz. O el humo, que no existe si no hay fuego. Exacto. La sombra desaparece si quitas la luz y el humo deja de existir si apagas el fuego. Bueno, algo parecido ocurre con la ira de Dios. Su existencia depende de la presencia del pecado. Cuando el pecado sea erradicado, la ira de Dios automáticamente dejará de existir, porque ya no habrá mal que enfrentar ni injusticia que corregir. Pedro escribió: esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Lo notan?
En el cielo no habrá injusticia, y si no hay injusticia, no hay ira de Dios. ¿Recuerdan la historia del padre que le dio 2 donas a uno de sus hijos? Desde afuera parecía injusto, pero cuando conocimos la historia completa, entendimos que su enojo no era arbitrario, sino una reacción justa para corregir el mal. Así también es la ira de Dios. Hoy aprendimos que su ira nunca es caprichosa, que Él es lento para enojarse porque su mayor deseo es salvarnos, y que un día, cuando el pecado sea erradicado, su ira desaparecerá porque ya no habrá mal que combatir. Pero oigan bien, no usemos la ira de Dios como excusa para ser vengativos o impacientes, sino como un llamado a reflejar su carácter. El apóstol Santiago nos llama a ser de nariz larga, es decir, tardos para la ira tal como lo es Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser un maestro like no es solo enseñar, es inspirar. Aprende a conectar, a impactar y a hacer de cada lección un momento inolvidable. Inscríbete ahora en el entrenamiento para maestros didácticos. Escanea el código QR o ingresa a escuelasabaticalike.com. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 5. La ira del amor divino. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada La ira del amor divino y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Por qué el papá del restaurante le dio 2 donas a solo uno de sus hijos? A. Porque el otro hijo no quería comer. B. Porque le quiso dar una lección al hijo que se comió la dona de su hermano. C. Porque quería recompensar al hijo mayor. D. Porque mostraba favoritismo hacia un hijo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Estaba enseñando una lección de justicia. Segunda pregunta. La ira de Dios es siempre arbitraria y sin propósito claro. Eso es A. Falso. B. Verdadero. La respuesta correcta es la A. Falso. Dios es el juez del universo. Su justicia nunca es arbitraria y por supuesto su ira tampoco lo es. Dios no se enoja por capricho. Tercera pregunta. ¿Qué ejemplo bíblico muestra que la ira de Dios no es arbitraria? A. El éxodo de Israel. B. La multiplicación de los panes. C. Las plagas en Egipto. D. La resurrección de Lázaro. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Pregunta número 4. ¿Qué ciclo describe el Salmo 78? A. Justicia, arrepentimiento y castigo. B. Rebelión, opresión, clamor y liberación. C. Idolatría, juicio y condenación. D. Obediencia, bendición y pecado.
La respuesta correcta es la B. Quinta pregunta. Según el idioma hebreo, si eres largo de nariz, significa que A. Dios te hizo especial porque puedes oler desde lejos. B. Eres una persona muy paciente y tardas en enojarte. C. Deberías ser modelo en una fábrica de gafas. D. Siempre pierdes tus lentes por culpa de tu nariz. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. La frase tardo para la ira se traduce del hebreo y literalmente significa largo de nariz. Sexta pregunta. El apóstol Santiago llamó a los creyentes a ser prontos para hablar y tardos para oír. B. Lentos para actuar y rápidos para juzgar. C. Prontos para oír y tardos para airarse. D. Lentos para dar donas a sus hijos. La respuesta correcta es la C. Confírmalo en Santiago 1, 19 al 20. Pregunta número 7. ¿Qué reacción tuvo Jonás ante la misericordia de Dios hacia Nínive? A. Se alegró por su arrepentimiento. B. Reclamó a Dios por ser clemente. C. Decidió quedarse en Nínive. D. Invitó a sus 2 hijos a comer donas. La respuesta correcta es la B. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Octava pregunta. ¿Qué ocurrirá con la ira de Dios cuando el pecado sea erradicado? A. Se intensificará. B. Seguirá como advertencia eterna. C. No desaparecerá porque el pecado nunca será erradicado. D. Desaparecerá junto con el pecado. La respuesta correcta es la D. El pecado sí será completamente erradicado. Por tanto, la ira de Dios automáticamente dejará de existir, porque ya no habrá mal que enfrentar ni injusticia que corregir. Novena pregunta. ¿Cuál de los siguientes libros de la Biblia menciona que Jehová es tardo para la ira? A. Éxodo. B. Levítico. C. Deuteronomio. D. Josué. La respuesta correcta es la A. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Décima pregunta. ¿Qué acción de Jesús muestra que él también experimentó enojo? A. Se negó a entrar en el templo. B. Realizó milagros como señal de justicia. C. Volcó las mesas de los cambistas. D. Condenó a los líderes religiosos. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Volcó las mesas de los cambistas. Siguiente pregunta. Completa el siguiente versículo. Esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora A. El amor. B. La justicia. C. La paz. D. El Señor. La respuesta correcta es la B. Esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pregunta número 12. Podemos decir que Dios es de nariz larga, es decir, paciente, porque su deseo no es destruirnos, sino salvarnos. Eso es A. Verdadero.
B. Falso. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Verdadero. Aunque no estamos sugiriendo que Dios tiene una nariz larga como un personaje de dibujos animados, la expresión de nariz larga se refiere a una metáfora hebrea que describe a alguien que es paciente. Siguiente pregunta. ¿Dónde está registrado? Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. A. Lamentaciones 3:22. B. Isaías 30:10. C. Jeremías 25:11. D. Segundo de Crónicas 36:16. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Pregunta número 14. ¿Qué relación tiene la sombra y la ira de Dios? A. Ambas aparecen solo cuando hace mucho calor. B. Si eliminas su causa, desaparecerán automáticamente. C. Ninguna. La sombra es fresca y la ira es intensa. D. Ambas se esconden en las noches de luna llena. La respuesta correcta es la B. Última pregunta. Si Jonás describiera a Dios en un partido de fútbol, ¿qué diría? A. Dios es como un árbitro que siempre saca la roja sin avisar. B. Dios es como un hincha que grita todo el tiempo. C. Dios es como un árbitro que te da 1000 advertencias antes de sancionar. D. Dios es como un portero, siempre detiene nuestros goles de enojo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Dios no es un árbitro de fútbol, es el juez del universo. Pero si Jonás pudiera, seguramente diría que Dios es como un árbitro que te da 1000 advertencias antes de sancionar. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.